Muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 7 que se titula Enseñanza de Español como lengua extranjera. Me llamo Dra. Alka Jaspal e imparto clases de enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la enseñanza de vocabulario en el programa de L. La enseñanza de la nueva lengua es incompleta sin aprender el léxico. Mucha gente opina que solo el aprendizaje del vocabulario es necesario para aprender y algunas personas tienen mucho miedo de que tengan que memorizar muchas palabras y es difícil recordarlo todo. El aprendizaje de una lengua siempre está basado en los contenidos. Un enfoque integral opina que la utilización de los contenidos relevantes suele contribuir tanto a la mejora en la competencia lingüística como al desarrollo cognitivo, académico y social. La metodología enfatiza que la lengua es un medio para aprender contenido y los contenidos son un recurso para aprender la lengua. Muy a menudo en la enseñanza de L en India, los alumnos piden a los profesores una lista de vocabulario que luego traducen en su propia lengua y memorizan. Como docentes de L, los profesores necesitan crear una conciencia de que la memorización del vocabulario no es suficiente para adquirir la nueva lengua. El aprendizaje en el contexto siempre será útil y eficaz en lugar de aprender sin contexto. Ahora vamos a hablar de algunas preguntas muy importantes. En primer lugar, la enseñanza específica del vocabulario no es necesaria. Se puede consultar esto en los diccionarios. Otra opinión dice que la enseñanza específica del vocabulario es esencial, más aún que la de la gramática, el nivel del conocimiento de un idioma o la de la cantidad de vocabulario que se conozca. Otra opinión aún dice que la única manera de enseñar vocabulario es repartir una lista antes de cada unidad para que lo aprendan los alumnos en su tiempo. La enseñanza específica del vocabulario es fundamental y tan importante como la de la gramática. El docente no debe permitir el uso del diccionario en la clase. Otra opinión plantea que el conocimiento de la lengua materna del aprendiente es fundamental para enseñar el vocabulario, ya que se puede traducir y así evitar pérdida de tiempo y malentendido. Otros dicen que no se debe traducir el vocabulario. Aún hay otros que dicen que el diccionario es la herramienta esencial para el aprendizaje de la nueva lengua y que el alumno debe aprender todo el vocabulario que se enseñe en la clase y el profesor debería enseñar todo el vocabulario. Entonces, ¿cuál sería el límite del vocabulario que un alumno necesita aprender en una sesión? Son preguntas muy importantes que matizan todo el aspecto. Desde la evolución de una nueva lengua y el proceso de la adquisición, hay preguntas que siempre han salido sobre el proceso de aprender y enseñar vocabulario. Encima de todo, la responsabilidad del profesor en todo este proceso. Muy a menudo los profesores piensan que el límite de vocabulario, es decir, cuánto vocabulario pueden enseñar en una sesión y en un nivel. Algunos opinan que la enseñanza no es necesaria y los alumnos pueden aprender el vocabulario con la ayuda del diccionario. También a ellos les cuesta enseñar en caso de desconocimiento de la lengua materna del aprendiente. Recuerde que la lengua también se procesa y generalmente se adquiere en bloques o grupos de palabras y no solo palabra por palabra. Vamos a analizar la siguiente pregunta. ¿Es realmente necesario que un profesor de idiomas
sea fonetista. En la opinión de David Abercrombie, es quien ha opinado de manera muy interesante. Dice que yo contestaría que todos los profesores de lengua, lo quieran o no, son fonetistas. Desde un punto de vista práctico, no es posible enseñar ninguna lengua extranjera a ningún tipo de alumno, sean cuáles sean los objetivos y el método, sin dedicar cierta atención a la pronunciación. Y una cierta atención a la pronunciación es fonética. Según Encina Alonso, conocemos una palabra que es la unidad léxica cuando, primero, somos capaces de pronunciarla, es decir, conocemos las características fonéticas del elemento léxico y podemos discriminarlo y producirlo. Cuando somos capaces de escribirla correctamente con una correcta ortografía. Y, por último, cuando sabemos reconocerla de forma aislada y en combinación con otras al oírla o verla escrita. También cuando podemos recuperarla, quiere decir, cuando nos viene a nuestra mente, cuando lo recordemos, siempre en las situaciones cuando lo necesitemos. Y también cuando sabemos cómo funciona gramáticamente, es decir, si es un verbo, sabemos la conjugación y su régimen preposicional. En el caso de los adjetivos, su concordancia, el orden que ocupa en la frase, palabras que pueden ir juntas, etc. También porque conocemos cuando todos sus significados importantes o cuando sepamos utilizarla de forma apropiada en el contexto, cuando sepamos las connotaciones que tenga, tanto geográfica como sociales, cuando sepamos no abusar de ella en los actos de habla. Así vemos que el componente nocional se centra en las especificaciones de contenidos que tienen que ver, en sentido amplio, con el significado. Se identifican una serie de categorías de carácter semántico gramaticales concebidas como conceptos descriptivos generales que no se ajustan al concepto tradicional de palabra, sino que dan cuenta de la dimensión combinatoria del léxico. El concepto de noción trasciende el concepto tradicional del vocabulario. Se incluyen toda una serie de unidades léxicas plurivalentes como colocaciones y expresiones idiomáticas, sobre todo locuciones. El enfoque nociofuncional que fue consolidando a través de los años 70 se basaba en la articulación de las funciones que presentan un tratamiento sistemático de las intenciones comunicativas del hablante y las nociones, los conceptos a los que el hablante se refiere en un acto de habla. Las nociones generales son aquellas que un hablante puede necesitar cualquiera que sea el contexto del acto de comunicación, por lo que están referidas a conceptos abstractos. Las nociones específicas son las que tienen que ver con detalles concretos del acto de comunicación. Por ello, se relacionan con interacciones, transacciones o temas determinados. En el tratamiento del material, cabe distinguir construcciones y unidades léxicas. En las construcciones, la combinatoria que se señala que no se aplica únicamente a una palabra, sino genéricamente, es decir, a cada una de las expresiones que abarca a nivel semántico. Por ejemplo, en nociones temporales tendríamos referencias generales. La construcción en este mes o estación se da por entender que cualquier mes o estación se combina con la preposición en. Las unidades léxicas aparecen agrupadas en series que responden a criterios semánticos, generalmente de sinonimia, pero también antonimia, hiperonimia, gradaciones, etc. Ejemplos de series así son actual, reciente, contemporáneo, futuro, halagüeño, desolador, corto, medio o largo plazo, etc.
La inclusión de la combinatoria debe servir de ayuda para la correcta comprensión del significado, pero no es exhaustiva. A veces la combinatoria de una palabra clave es el criterio que subyace a una serie. Por ejemplo, soportar el peso, el calor o el frío. Los temas que se incluyen en el inventario de nociones específicas son solo una base de orientación general que puede servir de referencia a la hora de seleccionar y distribuir por niveles las unidades léxicas que precise para sus propios fines. Las series de exponentes responden a un criterio de selección basado en la variedad centro-norte peninsular española, aunque se han incluido especificaciones sobre variedades del español de América. En cuanto al componente nocional, tenemos primero las nociones generales, que son nociones existenciales, cuantitativas, espaciales, temporales, cualitativas o evaluativas. También las hay referente a las nociones específicas, que se tratan del individuo en su dimensión física, dimensión perceptiva, anímica, identidad personal, relaciones personales, alimentación, educación, trabajo, ocio, información y medios de comunicación, su vivienda, sus servicios, compras, tiendas y establecimientos, salud y higiene, viajes, alojamientos y transporte, economía e industria, ciencia y tecnología, etc. Todos los cursos de IB y de Cambridge siempre dan una lista de temas para preparar el curso, aunque aporta una lista de vocabulario también que ayuda mucho a los alumnos. Pero con la ayuda de los exámenes anteriores, el profesor puede desarrollar más el vocabulario de los alumnos. A la hora de enseñar vocabulario, el profesor puede emplear actividades interesantes como audiovisuales, ahorcado u otros juegos. Pero memorizar el vocabulario sin contexto no va a servir a nadie, porque a la hora de recordar, la mayoría de los alumnos van a olvidar estos. Como la lengua española tiene mucho vocabulario que viene de la lengua árabe, así tiene mucha semejanza con hindi. Por ejemplo, mesa de mes o camisa de camis, etc. McCarthy, otro crítico, clasificó los elementos que integran la competencia léxico-semántica en dos categorías. En primer lugar, el vocabulario abierto o clases abiertas de palabras, comprendida por sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios, y también por conjuntos léxicos cerrados, que serían días de semana, meses del año, pesos, medidas, etc. Expresiones hechas, compuestas por varias palabras que se aprenden y utilizan como un todo. Esto incluiría, por ejemplo, fórmulas de interacción social y de cortesía. Por ejemplo, apertura y cierre de la conversación, fórmulas expresivas, por ejemplo, disculpa, agradecimientos, etc. U otras fórmulas rituales como saludos, presentaciones, despedidas. También las hay en forma de interjecciones o marcadores de relaciones sociales. Unidades fraseológicas también necesitan mucha atención. Colocaciones, es decir, oportunidad de oro, contraer matrimonio, etc. Locuciones idiomáticas, que tienen nominales como mosquita muerta o adjetivos de pelo en pecho, verbales como lavarse las manos, adverbiales como sin ton ni son, prepositivas por medio de, por ejemplo, conjuntivas, aun cuando las cláusulas, salirle el tiro por la culata, etc. Así como las paremias, como refranes, slogans, graffiti, etc. También hay otras expresiones idiomáticas y los clichés, las metáforas lexicalizadas. También hay como comparaciones fijas, como blanco como la nieve, o también tenemos como muletillas, de eso nada o nada. También hay estructuras fijas iniciadoras de frases, por ejemplo, por favor, oiga, podría,
¿Sería tan amable de etcétera? También hay otras combinaciones formadas por palabras que se utilizan juntas frecuentemente, por ejemplo, verbos con régimen preposicional, complejos sintagmáticos, etc. Por otra parte, Michael Lewis introdujo el nuevo modelo de enfoque léxico basado en la hipótesis de que no se almacenan palabras, sino unidades de significado más amplio. Lewis propone diferentes clasificaciones de ítems léxicos, considerados unidades mínimas. Plantea palabras como polipalabras, que son varias palabras unidas, que igual que las palabras sencillas, las podemos encontrar en los diccionarios. Se trata de combinaciones de 2 o 3 palabras que suelen pertenecer a la misma clase gramatical y el significado de conjunto es la suma de sus componentes. Por ejemplo, fin de semana, estación de autobuses, parada de taxis, etc. Tenemos colocaciones, que es la combinación de las palabras varias desde la institucionalización rígida hasta la novedad inesperada. La variación es posible tanto en el eje sintagmático como en el paradigmático. Por ejemplo, decir craso error o error garrafal, mantener los precios, recién nacido, recién casado, etc. Las colocaciones no tienen base pragmática. Eso es lo que las diferencia de las expresiones fijas. Las palabras y las colocaciones están íntimamente asociadas al contenido que el usuario expresa, más que a los que está haciendo. Aquí integra los verbos con preposición. Luego tenemos las expresiones fijas, que tienen base pragmática. Son fórmulas sociales y de cortesía. Por ejemplo, decir, un momento por favor, feliz año. Es decir, son frases completas con significado pragmático fácilmente reconocible. Luego tenemos expresiones semifijas que sirven a un propósito pragmático y aglutinan expresiones orales con huecos. Por ejemplo, decir, ¿podría pasarme, por favor? O también tenemos modelos o frases de entradas típicas y otros modelos también usados en expresiones orales y escritas. Entonces, la pregunta que se plantea es esta: ¿cómo enseñamos el vocabulario en la clase DELE en la India? Recuerde que sin la ayuda del diccionario ni la ayuda del profesor, a veces los alumnos pueden aprender el vocabulario. Vamos a analizar la siguiente imagen. Aquí tenemos la imagen de un niño y luego tenemos diferentes palabras que indican las partes del cuerpo. En este caso, la explicación es muy clara y los alumnos ya pueden memorizar el vocabulario. A la hora de enseñar para hablar de las enfermedades, solo necesitan aprender la estructura del verbo doler. Me duele la rodilla, me duele el codo o me duelen los oídos. Según la estrategia de comprensión, la teoría psicolingüística dice que el almacenamiento del conocimiento se realiza por esquemas cognitivos relacionados con el conocimiento del mundo y con comportamientos culturales. Además, la retención pasa con la memorización, creación de redes mentales con agrupación o asociación, memoria auditiva, memoria kinésica. Pueden ser algunas estrategias que emplean los alumnos para aprender el vocabulario. Las actividades de prelectura o preaudición ayudan a activar los esquemas y las inferencias y deducciones necesarias teniendo en cuenta el contexto. En este aspecto, el libro de Oxford, publicado en el año 1990, que se titula Language Learning Strategies, What Every Teacher Should Know, es muy importante. Establece unas estrategias directas, en las cuales las divide como estrategias de memoria, en primer lugar, que trata de crear asociaciones mentales en forma de agrupaciones, asociación, elaboración o ubicación de una palabra en un contexto.
En el segundo lugar, establece la utilización de las imágenes y sonidos, de repasar y emplear la acción. En esto plantea como uso de imágenes, creación de mapas semánticas, uso de palabras claves, representación de sonidos en la memoria, un repaso estructurado y en el empleo de la acción establece el uso de respuestas o sensaciones físicas o uso de técnicas mecánicas. En la segunda parte establece las estrategias cognitivas. Primera parte del mismo sería la práctica, que se representa por la repetición. Practicar formalmente los sonidos y la escritura. Reconocer y usar fórmulas y modelos. Hacer nuevas combinaciones y practicar de forma natural. Otro aspecto de estas estrategias cognitivas serían recibir y enviar mensajes que contendrían captar la idea rápidamente y usar recursos anteriormente aprendidos para recibir y enviar mensajes. En el apartado de las estructuras compensatorias, él los divide en dos aspectos. En el primer lugar tenemos la adivinar lógicamente el significado, lo cual se hace mediante el uso de pistas lingüísticas o uso de otras pistas. El segundo apartado que plantea es superar limitaciones al hablar y escribir, y en esto incluye pasar a la lengua materna, pedir ayuda, usar mímica y gesto, abandonar la comunicación, seleccionar el tema, ajustar el mensaje a lo conocido y formar palabras por su propia cuenta, hacer uso de circunloquios o sinónimos. En el siguiente apartado plantea el proceso de analizar y razonar mediante el razonamiento deductivo, análisis de expresiones, análisis contrastivo, traducción y transferencia. Y siguiente apartado trata de crear las estructuras por el input y el output, quiere decir tomar notas, el input, hacer resumen y resaltar la información mediante el output. Entonces, así tenemos unas sugerencias para los docentes. Para recordar las palabras hay que agruparlas por temas, fijar más en lo que se va a necesitar y seguir un orden de arriba a abajo, de principio al final, etc., alfabético o como sea. Si son difíciles, se repite, se escribe varias veces. Se utiliza el diccionario personal con dibujos, frases y traducción. Se inventa una historia con varias palabras. En casa o en clase se pone letreros con los nombres y también se puede comparar con la propia lengua materna. Se recuerda y busca dónde las ha visto antes y se comprueba si coincide con el significado. Si se ve que la palabra tiene más de un significado, se inventa una frase para cada una de ellas para que se queden muy patente cada uso. A recordar a qué otras palabras se parece y se fija en la diferencia. Y después de todo este proceso, se procura utilizarlas pronto con los compañeros y en casa. Se repasa en los primeros días varias veces y luego de vez en cuando para recordarla. Al final se inventa crucigramas o otros juegos para repetirlos. Se podrían añadir más recursos incluso según la capacidad o necesidad de cada persona. En el caso de L en India, muchas veces los alumnos usan el vocabulario de inglés pensando que es lo mismo en español debido a la proximidad que tiene las dos lenguas. El impacto de Spanglish ha sido muy popular en los años recientes, donde descubren nuevo vocabulario. Ahora, el artículo de Julio Llamazares, que fue publicado en el periódico El País el día 13 de mayo de 1993, con el título Modernos y elegantes, el anglicismo, es muy interesante y os lo voy a reproducir aquí. Desde que las insignias se llaman pins, los maricones guys y las comidas frías lunch y los repartos de cine castings, este país no es el mismo. Ahora es muchísimo más moderno. Antaño los niños leían tebeos de
En vez de los cómics, los estudiantes pegaban pósters creyendo que eran carteles. Los empresarios hacían negocios en vez de business. Los obreros, tan ordinarios ellos, sacaban la fiambrera al mediodía en vez de Tupperware. Yo en el colegio hice aeróbic muchas veces, pero tonta de mí, creía que hacía gimnasia. Nadie es realmente moderno si no dice cada día 100 palabras en inglés. Las cosas en otro idioma nos suenan mucho mejor. Evidentemente, no es lo mismo decir bacon que panceta, aunque tengan la misma grasa, ni vestíbulo que hall, ni inconveniente que handicap. Desde ese punto de vista, los españoles somos modernísimos. Ya no decimos bizcocho, sino plum cake. Ni tenemos sentimientos, sino feelings. Sacamos tickets, compramos compacts, comemos sándwiches. Vamos al pub, practicamos el rappel y el rafting. En lugar de acampar, hacemos camping y cuando vienen los fríos los limpiamos los mocos con Kleenex. Esos cambios de lenguaje han influido en nuestras costumbres y han mejorado mucho nuestro aspecto. Las mujeres no usan medias sino panties y los hombres no utilizan calzoncillos sino slips. Y después de afeitarse se echan aftershave que deja la cara mucho más fresca que el tónico. El español moderno ya no corre, porque correr es de cobardes, pero hace footing. No estudia, pero hace másters y nunca consigue aparcar, pero siempre encuentra un parking. El mercado ahora es el marketing, el autoservicio, el self-service, el escalafón, el ranking y el representante, el manager. Los importantes son los VIPs, los auriculares Walkman, los puestos de venta stands, los ejecutivos yuppies y las niñeras babysitters y hasta nannies, cuando el hablante moderno es además un pijo irredento. En la oficina el jefe está siempre en meetings o en brainstorms, casi siempre con la public relations, mientras la secretaría envía mailings y organiza trainings. Luego se irá al gimnasio a hacer gym jazz y se encontrará con todas las de la JET que vienen de hacerse liftings y con alguna top model amante del yogur light y el body fitness. El arcaico aperitivo ha dado paso a los cocktails, donde se hartan a bitter a roast beef que, aunque parezca lo mismo, engorda mucho menos que la carne. Ustedes, sin ir más lejos, trabajan en un magazine, no en un programa. En la tele, cuando el presentador dice varias veces la palabra OK y baila como un trompo por escenario, la cosa se llama show. Bien distinto, como saben ustedes, del anticuado espectáculo. Si el show es heavy, es que conlleva carnaza. Si es reality, parece el difunto diario. El caso por el moderno. Entre medias, por supuesto, ya no ponen anuncios, sino spots que, aparte de ser mejores, te permiten hacer zapping. Estas cosas enriquecen mucho para ser ricos del todo y quitarnos el complejo tercermundista que tuvimos en otros tiempos. Solo nos queda decir con acento americano la única palabra que el español. Como verán, este artículo resulta ser muy interesante para contrastar estas nociones y adaptaciones de palabras de otros idiomas en su propia lengua. Claro está, el español, como indica este artículo, ha sufrido muchísimo este proceso y pasa también con nuestro idioma, el hindi, y también con el inglés. Es un proceso normal que está pasando por todo el mundo por el efecto de la globalización. Por lo tanto, la enseñanza de vocabulario en el programa de L tiene varias fases. Primera fase tan importante, selección. Después de introducir un tema, es recomendable que el profesor introduzca una serie de palabras asociadas con el tema. Se estima que para participar en conversaciones informales relativas a temas no especializadas, basta con saber usar unas 3.000 unidades léxicas o palabras. En cambio, se necesita comprender al menos 10.000 para garantizar la comprensión de textos escritos que no sean absolutamente rudimentarios. Pero si damos por buenas estas estimaciones, debemos a continuación plantearnos cuáles son esas 3.000
y 10.000 unidades respectivamente. Segundo aspecto es la presentación. Es aconsejable introducir palabras a través de juegos o también audios. La página de vertal.com es muy útil para introducirlos. Tercera etapa es la consolidación. El profesor puede repartir una lista de vocabulario de la sección de casa. Puede ser de electrodoméstico, adjetivos para describir la casa, los muebles, etc. Y luego pedir a los alumnos para hacer una segregación en diferentes categorías. Siguiente etapa es la práctica. Lo más importante de todas que puede realizar el profesor. Después de enseñar vocabulario de la gastronomía, por ejemplo, puede organizar un juego de rol con criterios enfocados para evaluar la variedad de vocabulario pertinentes al tema. Recuerde que la enseñanza de L en la India necesita enfocar mucho en el vocabulario, pero es la responsabilidad del docente para presentarlo de una manera interesante. Muchas gracias.